Buenas noches, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Señor delegado, por favor, me confirma si se me puede escuchar. ¿Cristian? A ver, alumnos, me confirman si se me escucha, por favor. Ingeniero, esa sí se la escucha. Buenas noches, ingeniero, si se le escucho. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Luis. A ver, chicos, vamos a comenzar inmediatamente con la clase, ¿ok? Es una clase corta en realidad, porque esa primera hora, más que todo, era para que ustedes aprovechen para reunirse con sus compañeros y puedan seguir avanzando el primer entregable que tienen que presentar a más tardar hasta el día de mañana en el gestor, perdón, en la sección de tareas del Teams. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con este tema previo a las exposiciones que inician, no se olviden, el día sábado. El día sábado comenzamos las exposiciones, son al azar. Las condiciones de la exposición ya se han mencionado en el muro de publicaciones, está por todos lados, léanlo por favor, cuántos como máximo exponen, cuánto tiempo, ¿no? La dinámica es que ustedes expongan, luego sus compañeros preguntan y así avanzamos, ¿no? Y luego yo les hago entrega a los delegados de cada grupo las observaciones de su informe. Y todos los llamados son al azar. Este día sábado se dan 3 grupos al azar y el día miércoles de la siguiente semana serán 4 grupos al azar. ¿Ok? No voy a decir qué grupos porque si no, nunca faltan los que no se conectan y al final no participan. Y la idea es de que participen con sus preguntas a las exposiciones. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar. Creo que hay un comentario en el chat. Ah, Cristian. Ok. Bien, vamos a comenzar entonces. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar la clase de hoy siendo el tema la investigación de mercados. ¿Ok? La investigación de mercados es una arista más dentro de lo que es el estudio de mercado, que ya lo hemos iniciado viendo lo que es el análisis del entorno. La clase anterior hemos hablado acerca del análisis de la segmentación y ahora vamos a hablar acerca de la investigación de mercado. ¿Qué es la investigación de mercado? La investigación de mercado es una herramienta que se utiliza dentro de un estudio de mercado para poder recopilar aquella información que con fuentes secundarias no hemos podido obtener. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes pueden haber obtenido información relacionada, por ejemplo, la estrategia de distribución de las empresas, de ese sector, a información de los proveedores de ese sector, de las empresas que compiten en ese sector, toda información que puede existir en tesis, revistas, libros, etc. ¿Ok? Todo eso ustedes lo han obtenido de fuentes secundarias. Pero hay algunas cosas que ustedes tienen que determinar dentro del estudio de mercado que no pueden obtener de fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque ya tienen que ver con preguntas propias de su proyecto, como por ejemplo, ¿cuál será el grado de aceptación de mi producto o servicio? Eso ningún estudio secundario te lo puede dar porque supuestamente no existe algo similar aplicado a la zona donde ustedes quieren aplicarlo. Es allí donde interviene la investigación de mercado. Es una herramienta para poder conseguir información primaria que me permita completar mi estudio de mercado para poder tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, ese es el motivo por el cual hacemos una investigación de mercado. En ese sentido, es una técnica que permite identificar, obtener, recopilar, procesar y analizar información sobre actividades, deseos, necesidades del cliente, del consumidor, así como también la naturaleza y presentación final del bien, ¿no? Con el fin de poder tomar mejores decisiones. Es decir, todas aquellas preguntas que necesitamos responder y que la información secundaria disponible no me permite responder, las voy a obtener con la investigación de mercado, que también se le llama investigación de campo, por lo que yo voy a hacer es ir hacia los segmentos objetivos que he determinado para poder obtener de primera mano la información que necesito para mis proyecciones, para mis estrategias comerciales. ¿Ok? Para poder iniciar este proceso, lo primero que tenemos que hacer es plantear los objetivos de la investigación para poder planificarlo, ¿ok? Cuando me refiero a objetivos, me refiero a transformar esas preguntas no respondidas en objetivos que yo tengo que lograr con esta técnica de recolección de datos.
Por ejemplo, la que les decía hace un momento, una pregunta que ustedes se pueden plantear y que no van a encontrar en fuentes secundarias es, por ejemplo, ¿cuál será el grado de aceptación de mi producto o servicio en el segmento al que quiero vender? Eso no lo voy a encontrar en ningún texto publicado. Tengo que yo obtener ese porcentaje. En ese sentido, uno de los objetivos de investigación sería determinar el nivel de aceptación del producto o servicio a ofrecer. ¿Ok? Otra más, imaginémonos que nosotros tampoco conocemos cuál sería el precio del mercado para este producto o servicio que queremos ofrecer. Es decir, cuánto pagaría el consumidor o el cliente por satisfacer esa necesidad que hemos identificado. Entonces, un objetivo de investigación del mercado podría ser determinar el precio de mercado en base a las necesidades del cliente. ¿Ok? Y así sucesivamente. Por ejemplo, determinar cuál será los canales de distribución del producto. ¿Ok? Ese sería, por ejemplo, otro objetivo de investigación, porque eso ustedes no lo van a obtener información secundaria, porque no es que ya existe un estudio que habla acerca de lo que ustedes van a hacer, porque si fuera ese el caso, pues entonces no tendría nada que investigar, ¿no? Por ello, esos objetivos consisten en transformar esas preguntas no respondidas por la información existente, ¿no?, en objetivos para poder hacer esta investigación de campo y de esa forma poder completar la información que yo necesito para la toma de decisiones. Bien, en eso consiste. Permítame, por favor, un momento. Está bien, creo, no se preocupe. Bien. A ver, chicos, como les decía, hasta este punto, pues, lo que nos debe quedar claro es que la investigación de mercado es una técnica principalmente para obtener información que no se encuentra en libros, artículos, noticias, etcétera, y que es aquella información que necesitamos para poder completar los objetivos del estudio de mercado, objetivos que no pueden ser respondidos por fuentes secundarias y que por lo tanto tenemos que obtener del mismo segmento que hemos determinado previamente. ¿Ok? Esos objetivos pueden ser determinar el nivel de aceptación del producto o servicio, determinar el precio del mercado, determinar cuáles son los canales de distribución preferidos por los clientes, determinar, digamos, el tipo de presentación, determinar cuáles son los canales de publicitarios, ¿no? O para poner en conocimiento el producto al cliente más efectivos, o sea, todos estos objetivos que definitivamente no me los va a responder un estudio, porque un estudio, si ya existiera sobre esto, pues no tendremos por qué nosotros duplicar ese esfuerzo, ¿no? Entonces, es por eso que aplicamos esta técnica que se llama la investigación de mercado. Y todos estos objetivos que les estoy mencionando comenzaron o iniciaron como preguntas no respondidas y luego se terminan convirtiendo pues en esos objetivos que se tienen que investigar dentro de esta técnica. Para ello pues hay que preparar la planificación de la investigación de mercado, lo cual implica hacer el diseño de investigación. Y el diseño de investigación corresponde a primero formular los objetivos de la investigación de mercado, luego determinar por cada objetivo cuál es el segmento o público objetivo del cual se va a obtener la información para responder a cada objetivo de la investigación de mercado. En otra columna, determinar cuál es el tipo o la metodología de investigación. Luego, otra columna donde identificamos las técnicas de recolección de datos por metodología, ¿no? Y finalmente, las herramientas o instrumentos que se va a utilizar por cada técnica que hemos mencionado. Esa matriz es la matriz de diseño de investigación, que es a partir de la cual van a comenzar pues a ejecutar todas estas técnicas de recolección de datos para lograr los objetivos o poder responder a los objetivos que nos hemos planteado para este análisis. Bien, dentro de lo que son las metodologías de investigación, encontramos dos metodologías, que es la metodología cualitativa y la metodología cuantitativa.
En el 90% de los casos de una investigación de mercado, la investigación cualitativa es la que se realiza previamente a la cuantitativa. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa me permite identificar, afinar y potenciar los famosos insights. Los insights vienen a ser aquellas verdades ocultas por el cual un consumidor, ¿no? Compra un producto. Porque si tú le preguntas a una persona por qué compra un producto, muchas veces te va a dar una respuesta razonada o muy rápida, ¿no? Sin embargo, los insights lo que busca determinar es cuál es el motivo real por el cual tú consumes un producto o compras un servicio, ¿ok? Por ejemplo, cuando tú vas a un Starbucks porque el café que ofrecen es el más rico de todos. Esa podría ser una respuesta lógica, pero ¿será la verdad por la cual tú vas y consumes un café de 7, 8 soles a un Starbucks? Pues obviamente no, ¿no? Hay un motivo de fondo, un motivo real por el cual tú consumes ahí. Puede ser porque te sientes más cómodo, porque en ese ambiente puedes pensar, porque la atención es buena, ¿no? Entre otras cosas más. Entonces, en eso consiste la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque me permite identificar a través de técnicas específicas como por ejemplo focus group o entrevistas o incluso neuromarketing o la observación cualitativa, que es lo más básico de todos, es decir, observar el segmento, me permite determinar cuáles son sus gustos y preferencias y en base a eso yo poder formular mejor las preguntas de aquella técnica que me permite cuantificar justamente esas variables. Y esa técnica es la famosa encuesta, que es una técnica de investigación cuantitativa. Pero ¿por qué yo parto con la investigación cualitativa antes que la cuantitativa? Primero, porque la cualitativa me da mejores luces de qué es lo que necesita el cliente. Y en base a eso que necesita el cliente, yo puedo evaluar el concepto actual que tengo del producto o servicio que voy a ofrecer. Para ello, voy a ver o voy a tener que evaluar si modifico ese concepto, producto del servicio, teniendo en cuenta si es factible técnicamente hacer ese cambio, si es viable financieramente, es decir, tengo los fondos suficientes para poder hacer ese cambio en el producto que voy a ofrecer. Ojo que esto aplica más que todo cuando yo realmente estoy haciendo una inversión, ¿no? Porque como ustedes ya saben, para su proyecto no tienen restricción de capitales, es decir, pueden considerar toda la inversión que ustedes consideren pertinente siempre y cuando pues procuren que el retorno sea mayor que la inversión. Pero en la vida real uno tiene que analizar si estos cambios producto de esta identificación de insights se encuentran dentro del presupuesto o fondeo que puede obtener el inversionista para poder hacer ese cambio. Y finalmente deberás evaluar también si está alineado al objetivo de la organización, ¿ok? Si cumple con todas estas condiciones, tú puedes modificar el concepto del negocio y recién ahí puedes plantear una investigación cuantitativa donde la más conocida o la técnica más conocida es la encuesta. ¿Por qué la encuesta? Porque la encuesta me permite cuantificar estas variables que he identificado aquí para poder tomar decisiones, ¿ok? Otra técnica cuantitativa conocida es la observación cuantitativa, que consiste, por ejemplo, en que, digamos que quieres hacer una investigación de mercado relacionada a algún producto que se vendería a las personas del metropolitano, ¿no? Entonces, tú te sentarías en el metropolitano a observar cuántas personas suben y bajan y permanecen ¿no? en el vehículo durante, no sé, todo un día. Y esos apuntes que tomas, ese conteo es la observación cuantitativa, ¿ok? Pero bueno, en realidad la que más se utiliza para investigación de mercado es la encuesta. ¿Y por qué es importante hacer la encuesta en la mayoría de los casos después de la investigación cualitativa? Porque de esa forma puedes tener una mayor certeza de qué opciones colocar en cada pregunta a los encuestados. Porque si tú no haces esa investigación cualitativa, vas a preguntar sobre lo que tú crees que ellos podrían decidir por cada pregunta. Pero si tú haces un focus group, si tú haces una entrevista, si tú observas al cliente, va a ser más fácil y más objetivo para ti saber qué colocar como alternativas en cada pregunta de la encuesta. Y digo que es en el 90% de los casos, porque hay casos donde no necesitas ni siquiera investigación cualitativa para hacer una encuesta, porque depende de las preguntas. Si tu pregunta, por ejemplo, fuera
una donde solamente el cliente tiene dos opciones. Por ejemplo, ¿usas tarjeta de débito o de crédito? ¿O qué tipo de tarjeta usas? Y las opciones son débito y crédito. Ahí no tienes que hacer una investigación cualitativa previa para poder formular esa pregunta, porque las opciones son las únicas que existen, ¿no? En términos de tarjetas. Entonces, ahí no necesitas. Pero, por ejemplo, si le quieres preguntar al cliente, ¿cuáles son los tipos de locales donde comprarías más el producto? Ahí sí sería bueno primero hacer una investigación cualitativa para ver cuáles son las alternativas que le voy a plantear, ¿no? Porque quizás yo, de manera subjetiva, puedo pensar que para el cliente son, qué sé yo, a ver, mercado tradicional, sector retail, y no sé, y centros, perdón, mercado tradicional, supermercados y centros comerciales. Pero cuando yo hago una investigación cualitativa, termino identificando que los clientes, además de esas, también muchos prefieren comprar por internet ese tipo de productos y no lo estoy considerando entre las alternativas. Entonces, al final me va a salir un resultado no muy objetivo, ¿no? Entonces, en esos casos donde pueden haber más de una alternativa y obviamente yo no puedo plantear todas las alternativas posibles porque si no el cliente va a marcar cualquier cosa para no tener que leer tanto, en esas ocasiones, pues sí es necesario hacer previamente una investigación cualitativa para poder formular bien la encuesta. ¿Bien? Ok, chicos, hasta este punto quisiera saber si tienen alguna pregunta. Muy bien, si tienen alguna Está bien. pregunta hasta aquí, por favor levanten la mano o escríbanla en el chat. Bien, parece que no hay preguntas porque no veo consultas en el chat ni veo que levantan la mano. Entonces, vamos a continuar. Muy bien, chicos. Entonces, estas son las metodologías de investigación, pero como ya les había dicho, por cada metodología pues existen técnicas. Algunas de ellas ya las he mencionado, pero igual vamos a profundizar un poco más sobre estas. Cabe mencionar que dentro del Teams ustedes tienen una carpeta en archivos que se llama libros. En esa carpeta de libros van a encontrar un libro que se llama Investigación de Mercado de Malotra. Es importante que lean ese libro porque la segunda práctica calificada viene de lo que aparece en ese libro que tiene que ver con esto. Ahí en el muro de publicaciones se especifica de qué página o qué capítulos son los que tienen que leer. Así que por favor fíjense en eso porque muy aparte que les va a servir para poder avanzar su segundo avance, también les va a ayudar para estar preparados para la segunda práctica. ¿De acuerdo? Bien, dentro de lo que es la investigación cualitativa, una de las técnicas más utilizadas es la técnica del focus group, que es una técnica que en español significa grupos focales, que consiste en agrupar un conjunto de personas bajo ciertas características, ¿no? Que es una composición homogénea, que en el mercado, digamos, en los mercados de los países más desarrollados, según lo que dice Malotra, el tamaño de estos grupos focales pueden ser de 8 a 12 personas y tienes que agruparlos en un lugar que sea relajado e informal. Normalmente este tipo de actividad se realiza entre 1 a 3 horas y depende mucho también de las habilidades del moderador para poder comunicarse, para ser asertivo y para poder mantener la armonía en la actividad, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca faltan personas pues, que quieren imponerse ante los demás con sus ideas y nunca falta también personas cohibidas que se dejan someter, ¿no? Entonces, el moderador debe tener las habilidades interpersonales para saber manejar ese momento, porque la idea es obtener la información de la interacción de todos los participantes y no solamente enfocado en la posición de uno de ellos, ¿ok? Ahora, esto es dentro, pues, del mercado, de un mercado de primer mundo, ¿no?
Sin embargo, en nuestro país hay ciertas cosas que cambian respecto a esta técnica, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Investigación de Mercados del Perú recomienda que por las características de la población peruana, el tamaño de los focus group no deberían ser más de 8 personas, o sea, deberían ser entre 6 a 8 personas, ¿no? Asimismo, esa duración de 1 a 3 horas en realidad no es viable en nuestro país porque la mayoría de los focus group no son pagados. Por ejemplo, en Estados Unidos le pagan a cada persona un promedio de $100 por participar en los focus group. Acá en el país muchos de estos no son pagados y más que todo te dan, pues, qué sé yo, te dan regalos, productos de la empresa o te dan, por ejemplo, bocaditos, ¿no? Para que estés ahí. Pero lo cierto es de que después de un análisis realizado por el Instituto de Investigación de Mercado, lo cierto es que no deberían durar esta actividad en nuestro país más de 45 minutos, porque después de 45 minutos los participantes ya se quieren retirar y comienzan a responder cualquier cosa, volviéndose los resultados muy sesgados y poco útiles para la investigación. ¿Ok? Entonces, por ese motivo, lo recomendable en nuestro país es que este tipo de actividades no duren más de 45 minutos porque hasta ahí puedes obtener información confiable y objetiva por parte de los participantes. Bien, en eso consiste el grupo focal. Ahora, ¿cómo es en la práctica este ambiente? En la práctica, el moderador en realidad no es cualquier persona, el moderador es un psicólogo que no solamente manipula, o, perdón, no manipula, en realidad, que no solamente gestiona que las personas conversen de manera fluida sobre temas puntuales, sino que también los graba tanto con micrófono como con cámaras, para luego, posterior a eso, poder evaluar sus gestos y su tono de voz para poder concluir mediante un informe qué tan objetivas eran las respuestas que dieron, ¿no? Entonces es un trabajo profesional complejo y no es tan simple, ¿no? Para ustedes cuando apliquen un focus group, obviamente pues no van a hacer un focus group como se hace de manera profesional, pero sí pueden hacer un focus group pues con los recursos que ustedes cuentan, ¿no? Pueden hacerlo en Teams por la situación actual. Pero la cuestión es igual recabar información. Quizás no será información de tanta calidad como un focus group real, pero por lo menos ya tienen una noción de cómo es que se hace. Bien, ahora, el focus group obviamente que tiene que ser hecho con personas a las que tú puedas reunir, ¿no? No se pueden poner cosas incoherentes como, por ejemplo, hice un focus group con 6 empresarios. Ya nadie te va a creer, pues, que has podido juntar gratis a 6 empresarios para hacer un focus group. Eso es imposible, ¿no? Normalmente los focus groups se realizan con personas naturales, ¿ok? Por otro lado, la técnica o instrumento, perdón, el instrumento o herramienta que se utiliza para esa técnica que se llama focus group es la guía de pautas, que es, tal como dice su nombre, pues una guía que te da las pautas de en qué momento tienes que hacer las preguntas, los cortes y a qué objetivos de investigación de mercado responden. ¿Ok? Ese es el famoso focus group. ¿Sobre esto tienen alguna pregunta? Pueden levantar la mano. Bien, bien chicos, si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano o escriban su consulta en el chat. Ahora, otra técnica dentro de la investigación cualitativa que también es muy utilizada son las entrevistas a profundidad, cuya herramienta o instrumento de recolección de datos viene a ser el cuestionario estructurado por objetivos, ¿ok? Las entrevistas se suelen realizar principalmente cuando tus segmentos son empresas, ¿ok? Porque en el caso de empresas, pues hacer un focus group es complicado por no decir imposible, ¿no? Entonces, si tus segmentos son empresas, lo ideal es entrevistar, por lo menos por fines académicos, como el que ustedes están realizando, entrevistar a 3 o 4 personas que representen los segmentos o el segmento que ustedes están investigando, ¿ok?
Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del focus group frente a las entrevistas de profundidad? Por ejemplo, en lo que es focus group hay mayor sinergia, por lo mismo de que hay bastantes participantes que interactúan, a diferencia de una entrevista en profundidad donde tú lo haces por separado a las personas. Obviamente la participación del cliente y la creatividad es mayor en un focus group justamente producto de estas interacciones, cosa que no ocurre en una entrevista en profundidad porque solamente tienes las respuestas del que estás entrevistando y no hay otras personas de que le puedan brindar una retroalimentación para formular mejores respuestas, por ejemplo. ¿Ok? Cuando hablamos de profundidad, en ese caso sí es mejor la entrevista, porque la entrevista me permite ahondar sobre más temas y llegar a la causa raíz de una pregunta, ¿no? O de un problema incluso, cosa que no ocurre en los focus group, porque en los focus group, como tienes tantas personas, no puedes profundizar mucho sobre un único tema. Respecto a los insights, que es identificar las verdades ocultas por las cuales compramos productos o servicios, es más probable identificarlas en una entrevista a profundidad, por lo mismo que hay muchas preguntas hacia una sola persona que te termina derivando a la razón real por la cual compra el producto o servicio, y en cambio en un focus group, como tienes tantas personas, es más difícil llegar a ese nivel de identificación de insights, ¿no? En lo que respecta a temas delicados que se pueden tocar, ¿no? En una de estas técnicas de recolección de datos, la entrevista es mejor porque al ser una entrevista con una única persona, tú puedes entrar más en confianza con ese entrevistado y te puede contar pues cosas que con un grupo de personas no te contaría, como ocurre en un focus group, ¿no? Asimismo, si yo quiero obtener información de expertos, obviamente es más factible hacerlo en entrevistas con expertos por separado que hacerlo en un focus group, porque es muy poco probable que yo pueda juntar a expertos para hacer un focus group. Cantidad de información definitivamente más voy a encontrar en focus group que en entrevistas, por lo mismo que hay varios participantes. Y bueno, esta última variable, más que aplicar en nuestro país, aplica pues en Estados Unidos, ¿no? De que el costo por participante es más barato en focus group que en entrevistas. Ustedes dirán, pero ¿por qué no nos había dicho que en Estados Unidos pagan $100 por persona para que participe en focus group? Sí, un promedio de $1.500. Entonces, pues es más caro entrevistar, ¿no? 3, 4 entrevistas a $1.500, estamos hablando de $4.500, $6.000, frente a un focus group de 8 personas que les puedes pagar $100, estamos hablando ahí de $800, ¿no? Entonces, obviamente, en ese caso las entrevistas son más caras, aunque en el caso de nuestro país, pues es indiferente, ¿no? Es indiferente en realidad porque no solemos pagar por focus group y por entrevistas, o sea, las empresas que las ejecutan, ¿no? Bien. Ok, y ahora vamos a hablar acerca de la encuesta. La encuesta es la técnica más importante dentro de la investigación cuantitativa y esta consiste en formular preguntas específicas a los consumidores, ¿no? Para poder obtener información que me permita cuantificar ciertos objetivos que yo me he planteado. Por ejemplo, determinar el nivel de aceptación, lo tengo que cuantificar, qué porcentaje del segmento que yo quiero vender me va a comprar, ¿no? Entonces, eso lo cuantifico justamente con una encuesta, porque hago una pregunta sobre si va a comprar o no compraría el producto, ¿ok? Digamos que la encuesta me permite obtener la data que voy a necesitar yo para hacer mis proyecciones y cálculo de demanda. Ahora, el tema de la encuesta es de que su complejidad está en la elaboración, ¿no? En la elaboración de las preguntas, porque tampoco puedes plantearle muchas preguntas al consumidor porque no te va a responder. Ahora, acá quiero hacer una acotación muy, pero muy importante para sus proyectos. Si su cliente final, o mejor dicho, si al que ustedes le van a vender es el consumidor, es decir, están en un mercado B2C, en ese caso sí o sí tienen que hacer encuesta. Muy aparte que si deciden hacer entrevista y también focus group. Si su cliente es una empresa y no hay nada más después de esa empresa, está en un mercado B2B. Y en ese caso van a tener que hacer entrevistas básicamente porque encuestas no van a poder realizar, porque para hacer una encuesta tú tienes que tener una muestra representativa. Y una muestra representativa son por lo menos 100 encuestas. Y no hay forma que tú encuestes a 100 empresas, es ilógico, ¿no es así? Entonces, en el caso de que tu cliente sea una empresa, vas a tener que
entrevistar a 3 o 4 representantes de empresa. Esa sería, digamos, la técnica que utilizarías porque no podrías usar una encuesta, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si tú le vendes a empresas, pero estas empresas le venden tu producto a consumidor final? En ese caso tendrías que aplicar entrevistas a los representantes de las empresas a las que le vas a vender 3 o 4, y aparte de eso tendrías que aplicar focus group y encuestas a los consumidores finales, ¿ok? Tengan bien en cuenta eso para que después no presenten trabajos incompletos en el segundo avance. Respecto a la encuesta, hay dos tipos de preguntas que uno puede formular. Preguntas abiertas o libres, que significan aquellas preguntas donde yo no le coloco alternativas, ¿ok? O le coloco alternativas, pero la última alternativa es una abierta, es decir, para que coloquen lo que ellos consideren, digamos, conveniente, ¿ok? Ahora, el problema de dejar preguntas abiertas es de que luego para poder sistematizar eso es bien complicado, porque dejar preguntas abiertas es que escriban cualquier cosa y luego procesar eso, imagínense lo caro que es. Aparte de eso, que si tú ya haces previamente una investigación cualitativa como focus group, como encuestas, como observación, entonces, ¿para qué harías preguntas abiertas en una encuesta? Sería ilógico, ¿no? Por eso que en las encuestas siempre prevalecen las preguntas cerradas, es decir, aquellas donde yo le planteo opciones únicas al encuestado, ¿no? O sea, le doy opciones cerradas para cada pregunta, para que así no tenga que ser disperso en una pregunta abierta donde puede escribir cualquier cosa. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener preguntas cerradas? Que es más fácil codificar las respuestas y por ende puedes sistematizarlas y eso tiene un menor costo. El tratamiento estadístico es más sencillo, por lo mismo que tienen código y rápidamente puedo yo determinar los porcentajes por cada pregunta, y obviamente requiere un menor esfuerzo por parte del encuestado porque solo va a tener que marcar entre las opciones. Si tú le dejas una pregunta abierta, tendría que pensar qué responder, pero ya en una pregunta cerrada, con alternativas cerradas, es más fácil para el encuestado responder, ¿ok? ¿Cuál es la desventaja de las preguntas cerradas? Es que son difíciles de elaborar. ¿Por qué? Porque tienes que tener mucho cuidado con qué preguntas formulas porque no puedes hacer muchas, porque, repito, si haces muchas preguntas, el encuestado que contesta esas preguntas de manera, digamos, lo acepta o acepta con amabilidad responderte esas preguntas, tampoco es de que va a estar esperándote media hora, una hora para responder todo un balotario de preguntas, ¿no? Cuando llega una determinada cantidad de preguntas, simplemente se va a aburrir y te va a responder cualquier cosa con tal de salir bien librado y seguir haciendo sus cosas, ¿no? Entonces, lo ideal en realidad es hacer encuestas de no más de 10 o 12 preguntas exagerando, porque más pues aumenta las probabilidades de que las respuestas sean sesgadas por el hecho de que el encuestado ya se quiere liberar del encuestador. ¿Ok? Bien chicos, entonces, ¿cuáles son las pautas para hacer preguntas correctas dentro de una encuesta? Una de las pautas es que las preguntas no deben ser excesivamente largas, ¿ok? No hagan, pues, preguntas o cuestionarios de 100 preguntas, de 80, de 90, como les digo. En ese tipo de investigaciones, lo ideal es que menos es más, ¿no? Es decir, tener unas 10, 12 ya es suficiente, ¿ok? Por ende, debo evitar hacer preguntas o respuestas dobles. Recuerden que la encuesta no es una evaluación psicológica al cliente, ¿no? Porque en las evaluaciones psicológicas tú sueles colocar preguntas repetidas para ver si es que hay contradicciones, ¿no? Pero en el caso de una encuesta para un negocio, tú no puedes hacer eso porque no puedes desperdiciar preguntas porque, vuelvo a repetir, mientras más preguntas, más sesgadas pueden ser las respuestas. Entonces las preguntas tienen que ser concretas. No puedes duplicar preguntas. ¿Ok? Lo otro es que las preguntas que redactes tienen que ser sencillas y de fácil comprensión. Tienes que tener bien claro quién es la persona a la cual vas a preguntar, ¿no? Si le preguntas a personas particulares, no les puedes preguntar sobre cosas técnicas como, por ejemplo, señora, ¿usted qué opina de las partículas enzimáticas de ACE? La señora, ¿qué va a decir? Va a decir, ¿qué demonios son las partículas enzimáticas? ¿No? ¿Alguien tiene idea de qué son las partículas enzimáticas? Entonces, pues, no les puedes hacer preguntas sobre temas de términos técnicos que desconoce, ¿no? Te va a responder cualquier cosa. Tienes que preguntarle en el lenguaje del encuestado. Tienen que ser preguntas claras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le parece el precio de este bien o servicio? ¿Qué opina del envase de este producto?
Preguntas concretas y fáciles de comprender por quién estamos encuestando. Obviamente que si entrevistamos, que es otra cosa, a un experto en el sector, pues ahí sí puedo utilizar términos quizás más técnicos, ¿no? Pero si yo estoy encuestando al consumidor final, no puedo hacer preguntas complejas o con términos desconocidos para ellos. Tengo que hablarles en su lenguaje. ¿Bien? Además, debemos procurar no influenciar en las respuestas, no sesgar a que el consumidor o potencial consumidor elija una respuesta que nosotros queremos que conteste, ¿no? Por ejemplo, si le preguntamos, ¿no estaría usted de acuerdo con el cambio de los horarios en el cine? Lo estás incitando, lo estás motivando a que te responda sí. O si, por ejemplo, tú encuestas a una señora, digamos, de bajos recursos económicos, y le preguntas, por ejemplo, señora, ¿usted le dio qué? No, le preguntas, por ejemplo, señora, ¿usted en la mañana le dio leche a su hijo? La señora obviamente se va a sentir avergonzada si te dice que no, porque puede ser que no lo haya hecho. Entonces, preguntarle de esa manera no es correcto. En todo caso, preguntarle, señora, ¿qué le dio de desayuno a su hijo en la mañana? ¿No? Ese tipo de cosas ayudan a disminuir el sesgo en las respuestas y poder tener mejor información que me permita mejor toma de decisiones. Asimismo, también debemos evitar hacer preguntas que impliquen la realización de cálculos complicados, ¿no? Si yo les pregunto, por ejemplo, a un consumidor, señor, ¿usted cuántos litros de agua utiliza a la semana para bañarse? ¿Será posible que me responda eso? O, señor, ¿cuántos gramos de arroz consume usted a la semana? Imposible, ¿sí o no? Yo no puedo hacer preguntas que impliquen cálculos complicados para el consumidor porque me va a responder cualquier cosa y no me va a servir de nada esa información para definir mi estrategia de comercialización del producto o servicio. Entonces, tengo que ser coherente en lo que yo pregunto. No puedo preguntar cosas imposibles de calcular para una persona común y corriente. Bien, ahora, independientemente de estas pautas para poder mejorar la calidad de las preguntas que yo puedo formular en una empresa, o para una empresa, es decir, las preguntas que puedo formular hacia el consumidor, lo primero que yo tengo que determinar es cuántas encuestas voy a realizar, ¿ok? Y para ello tengo que determinar lo que se llama la muestra representativa. Es decir, calcular cuántas personas tengo que encuestar para que esos resultados sean objetivos estadísticamente hablando. Ahí yo encuentro dos fórmulas que dependen del tipo de población desde la perspectiva estadística, ¿no? Desde la perspectiva estadística, por ejemplo, una población infinita es aquella que es mayor o igual a 100.000 personas. Para ello hay una fórmula que vamos a ver en un momento. Y estadísticamente una población finita es aquella que es menor a 100.000 personas. Eso es lo primero que tengo que determinar para aquellos que se están enfocando en consumidor final o que tienen un consumidor final dentro de su proceso de ventas. ¿Ok? Tienen que determinar primero el tipo de población estadística y después ver qué fórmula aplicar para calcular cuánta muestra tienen que aplicar para sus encuestas. Esto, ojo, solo aplica para encuestas. ¿Ok? Antes de ver estas fórmulas, quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta. Bien, si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat o levanten la mano. Adelante, Johanna. Ingeniero, buenas noches. Mi consulta es, o no le escucho esa parte bien. Usted dijo que en el caso del mercado B2C se aplicaba la encuesta y en el B2B la entrevista. ¿Y qué pasaría, ingeniero, si fuera el mercado B2C y B2B, o sea, los dos? ¿Cuál se tendría que aplicar? Tendría que aplicar ambas. O sea, si tú solamente le vendes a una empresa y no hay un consumidor final, en ese caso sería solamente entrevistas. Pero si tú le vendes a una empresa
que luego le va a vender a un consumidor final, o también tú le vendes directamente al consumidor final, en ese caso tienes que ser sí o sí encuestas. Muy aparte de las técnicas cualitativas que puedas aplicar. Ya, ¿Sí? ingeniero, gracias. Bien. Juan, adelante. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Una consulta o más bien sería como qué ejemplos nos daría usted en las preguntas, ¿no? En encuestas, como nos dice, si mi producto fuese, por ejemplo, un champú que estoy sacando nuevo y mi objetivo es venderle pues a las farmacias, a las boutiques, ¿no? Entonces, ¿cómo sería Lo que pasa, mi... Juan, es de que no hay preguntas genéricas para todo tipo de proyecto. Eso depende del tipo de producto o servicio que tú estás ofreciendo y de la información con la que no cuentas, porque recuerda que la investigación de mercado es para responder las preguntas que no has obtenido de tu información secundaria. Si todas las preguntas fueran iguales para todos los proyectos, entonces no habría ninguna diferenciación en los emprendimientos. No hay preguntas genéricas, depende de la necesidad de información que tú tengas. Quizás la única pregunta que sí se repite en cualquier encuesta es la relacionada a determinar el grado de aceptación del producto o servicio, ¿no? O sea, plantear la clásica pregunta, ¿no? De si se te ofreciera un champú con tales características, ¿accederías a comprar el producto? ¿No? Ya, eso, por ejemplo, es una pregunta común porque ese mide el grado de aceptación, pero todos los demás dependen de los objetivos particulares de tu investigación. Pero, ingeniero, esa pregunta no sería ya al consumidor final, pero si yo quiero venderle a la tienda, que después la tienda ya lo va a vender. Pero lo que he dicho, Juan, es de que si tú le vendes a una tienda y esa tienda le vende a un consumidor final, igual tú tienes que encuestar al consumidor, porque te importa igual qué es lo que opina el consumidor del producto, porque si ellos no compran a la tienda no te compra a ti. Ya, listo, ingeniero. Bien, ok, vamos a continuar. Parece que no hay más preguntas, entonces vamos a continuar. Ok, chicos, como les decía, existe pues dos fórmulas para determinar la muestra representativa para una encuesta. Depende del tamaño de la población estadísticamente hablando. Cuando hablamos de una población infinita, es decir, de 100.000 a más personas, yo voy a aplicar una fórmula donde voy a tomar un valor que se extrae de la distribución de probabilidad normal, ¿no? ¿Se acuerdan cuando ustedes llevaron su curso de estadística 1 y 2? ¿Se acuerdan que tenían tablas donde veían valores Z en la distribución de probabilidad normal, ¿no? Por intervalo de confianza. En lo que son cálculos de muestras representativas se trabajan también con intervalos de confianza de una distribución normal. Lo que se utiliza comúnmente es intervalos de confianza de los resultados entre 90 y 99%. Lo más común es utilizar 95%, lo cual, según la tabla de distribución normal, implica un valor Z de 1.96. ¿Por qué es importante conocer el valor Z? Porque el valor Z es el que utilizamos dentro de la fórmula. Porque la fórmula de muestra representativa para población infinita implica elevar al cuadrado ese z y multiplicarlo por p y por q y dividirlo entre e al cuadrado. ¿Qué significa p y q? P y q es la probabilidad de éxito y la probabilidad, o sea, p, probabilidad de éxito y q, probabilidad de no éxito de encuestar al segmento que yo quiero encuestar. ¿Ok? Normalmente para definir estos valores se tiene que utilizar información estadística previa, una investigación estadística previa que me permita saber la distribución de la población respecto a esos segmentos. Pero como en la mayoría de los casos no existe ese estudio previo, se suele tomar por convención que ese producto de P por Q sea el mayor producto posible. Porque P más Q es igual a 1, ¿no? Porque P significa probabilidad de que no encuesta el que quiero encostar y Q es probabilidad de que, perdón, la P es probabilidad de que encuesta a quien quiero encuestar y Q es la probabilidad de no serlo. Es decir, P más Q es igual a 1. En este caso, si yo no tengo información previa que me permita saber cuánto vale P y cuánto vale Q, tendré que colocar el producto de ambos que me dé el mayor valor posible. Y eso será
si P vale 0.5 y si Q vale 0.5. Entonces, siempre por convención se les suele poner ese valor, P 0.5, Q 0.5. Y eso se divide entre el margen de error al cuadrado. El margen de error es el que me determina el nivel de precisión de los resultados que yo obtenga. ¿Se acuerdan que cuando hay las encuestas electorales, siempre se mencionan, ¿no? Por ejemplo, en la boca de urna, ¿no? A boca de urna, con un margen de error del 2%. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier resultado que ustedes vean en ese resultado de encuesta, puede variar entre más menos 2%. Ese es el famoso margen de error y uno determina eso en base al grado de precisión que quiere, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, tener un valor que tenga una variabilidad de más menos 2%, entonces el margen de error que colocaré ahí es de 2%. Para términos de estudio de mercado, se suele trabajar con márgenes de error entre 1 al 10%, ¿ok? Lo más común es tomar 5% de margen de error. Pero, si yo colocara 5% de margen de error con un intervalo de confianza del 95% y con un P de 0.5 y un Q de 0.5, lo que me sale normalmente son 386 encuestas, redondeando 400 encuestas, ¿ok? Y bueno, yo no les voy a pedir que hagan las 400 encuestas, aunque eso es lo ideal, pero sí les voy a pedir que trabajen en todo caso con el mayor margen de error posible, que sería 10%, o sea, que el E valga 10%. En ese caso, el resultado les va a salir, me parece, 88 encuestas, redondeando 100 encuestas, que es más factible para ustedes desde el punto de vista de un trabajo académico, ¿ok? Pero igual tienen que hacer ese cálculo si van a aplicar encuestas dentro de su segundo avance. Bien, ahora, eso significa que cualquier resultado que ustedes obtengan va a tener una variabilidad de más o menos 10%. ¿De acuerdo? Bien, esa es la población, o ese es el cálculo de la muestra representativa mediante la población infinita. Cuando la población es finita, es decir, menor a 100.000, la fórmula utiliza las mismas variables que la anterior, solamente que como ustedes pueden ver ahí, es un poco más extensa, pero incorpora una variable adicional que no estaba contemplada aquí, que es el valor n mayúscula. El n mayúscula viene a ser el tamaño de la población, ¿no? Si una población es finita, significa que es menor a 100.000. Digamos que la población es de 900. Entonces, el n mayúscula será 900. Y después, todos los otros valores que aparecen en esa fórmula, que es un tanto más extensa, son los mismos valores que la fórmula anterior, ¿ok? Dependerá mucho de cuál es el tamaño de la población que van a analizar. Y esos cálculos lo van a tener que hacer en su trabajo de investigación si es que van a aplicar encuestas. ¿Y en qué casos aplican encuestas? Si tienen consumidores finales. Si tienen consumidores finales, o sea, si hay personas que van a probar el producto, sí o sí van a tener que hacer encuestas. Si su último cliente es una empresa y después de eso no hay más, es decir, no es que la empresa a la que le van a vender, le va a vender a otra empresa su proyecto o su producto, en ese caso no hay necesidad de hacer encuesta, pero sí hacer 3 o 4 entrevistas a expertos o representantes del sector. Bien. Ok, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este cálculo de muestra representativa para población finita e infinita? Me comentan, por favor, si hasta aquí tienen alguna consulta. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Si no hay más consultas, entonces continuamos. Una vez que yo ya tengo todo mi diseño de investigación de mercado, es decir, ya definí los objetivos de investigación, ya definí la metodología por cada objetivo de investigación, o metodologías, porque puedo combinar metodología cualitativa con cuantitativa. Si ya determiné también las técnicas por cada metodología y los instrumentos o herramientas por cada técnica, y además ya elaboré estos instrumentos, es decir, mi cuestionario para las encuestas, mi guía de pautas para el focus group, mi cuestionario estructurado para las entrevistas, etc. Yo ya puedo proceder a implementar o ejecutar este diseño de investigación, es decir, aplicar el trabajo de campo.
ir hacia esos públicos objetivos que me van a responder a cada objetivo de investigación de mercado y con mis herramientas o instrumentos de recolección de datos comenzar a obtener la información que necesito para poder responder esos objetivos que me he planteado dentro de las conclusiones del informe. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ejecuto estas técnicas de recolección de datos, lo siguiente que voy a tener que hacer con esa información es procesarla y analizarla para interpretar esa información, ¿no? Cuando me refiero a analizarla, me refiero a que van a tener que ustedes aplicar lo que se llama la estadística descriptiva. Van a tener que utilizar diagramas de pie, diagramas de barras, tablas de frecuencias, ¿no? Para poder sistematizar los resultados, sobre todo en las encuestas, y luego poder interpretar esa información. Ahora, interpretar no significa repetir lo mismo que dice la figura. Interpretar es analizar, profundizar sobre los resultados y ver cómo me pueden ayudar hacia la toma de decisiones comercial para la empresa que yo quiero crear con este proyecto. ¿Ok? O sea, tienen que profundizar sobre esos resultados, no repetir lo mismo que dice la figura. Bien, y finalmente con eso yo responderé a los objetivos de investigación de mercado a través de las conclusiones de investigación de mercado que también se encuentran dentro de la estructura del segundo avance. Bien, bien chicos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, porque ya esta parte la vamos a ver después de las exposiciones que comienzan el día sábado. Bien, chicos, hasta ahí es la clase del día de hoy. Quisiera saber antes de finalizar si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto. No se olviden que tienen que estar bien puntuales a la clase del día sábado para las exposiciones y que estas son al azar. Todas las pautas de las exposiciones como cuánto se exponen, qué hacen los demás, cuánto tiempo se expone, todo ya está publicado en el Teams desde el primer día de clase. ¿Bien? ¿Hay alguna consulta antes de finalizar? Ángel, adelante. Pero buenas noches. Si yo elaboro un producto, la distribuyo a una empresa Ujú, y esa empresa se encarga a vender al público final, ujú. tengo que hacer una entrevista a 3 o 4 empresas. También Y tengo que aparte hacer la encuesta. sí, también tengo que hacer un focus group y Eh, también tendría que hacer las preguntas. sí, o sea, lo que obligatoriamente vas a tener que hacer en ese caso son las encuestas a los consumidores y las entrevistas a los 3 o 4 representantes de empresas. Lo del focus group depende de cómo tú plantees tu diseño de investigación, ¿no? Si para los objetivos de investigación de mercado que tú plantees resulta no importante la sinergia entre los consumidores, para poder obtener ideas para mejorar el producto o servicio a ofrecer, entonces no será necesario. Pero si sí lo es, dependiendo del objetivo que plantees, entonces se tendrá que incluir. Pero sí o sí en ese contexto tienes que hacer entrevistas a 3 o 4 representantes de empresas y encuestas a los consumidores. Bien, ok. ¿Alguien tiene alguna consulta adicional? Muy bien, chicos, con eso estaríamos finalizando entonces la clase del día de hoy. Nos vemos el día sábado. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.